Trump en la economía argentina, Maxi. Mira, Jorge, Macri tiene dos problemas desde esta semana. Uno, que ganó Trump, todo el mundo lo conoce. El segundo problema es que Trump vaya a cumplir lo que prometió en campaña. Si eso ocurre, efectivamente, el plan de Macri para el año que viene, el plan económico de lo que imaginaba el 2017, puede correr algunos riesgos serios. El plan de Macri para el año que viene era básicamente, nosotros ya lo contamos, que la economía se reactive con los salarios tal vez creciendo al 24%, la inflación en el 20% y el dólar corriendo desde atrás, lo cual podía significar para el año que viene hasta octubre un mini boom de consumo que arrastrase a la economía para que creciera 3,5 o 4% como prevén en el gobierno. Todo en el contexto donde necesitas muchísimo financiamiento externo, más de 30.000 millones de dólares, para cubrir un déficit fiscal grande. Además necesitas que fluyan los dólares para que vengan inversiones y empiecen a reactivar las inversiones que en los últimos años no hubo. Y una abundancia de dólares para que el dólar se quede más o menos tranquilo y corra muy por detrás de la inflación y los salarios hasta octubre, hasta las elecciones. Trump, de alguna manera, si se profundiza lo que hemos visto en los últimos 3 días hábiles después de que ganó el martes pasado la elección, bueno, pone en riesgo ese plan. Primero porque puede generar algún ruido con el blanqueo. Recordemos que Argentina venía trabajando mucho con Obama en intercambio de información, tratando de asustar a todos los argentinos que tienen propiedades o fondos en Estados Unidos, diciéndole, miren que esa información en cualquier momento la va a tener la AFIP. Eso queda un poco en stand-by, porque obviamente Argentina está en la prioridad 522 de las prioridades que tiene Trump cuando llegue a la Casa Blanca. En el tema inversiones, porque Trump está con un discurso muy duro presionando a todas las multinacionales norteamericanas que en vez de invertir tanto en China, en el sudeste asiático, en México Estados Unidos, o en Argentina, vuelvan a invertir a Estados Unidos, que echen para atrás ese proceso de globalización mundial de la producción que lideraron las multinacionales norteamericanas. Le pone ruido a las exportaciones argentinas porque hay algunos sectores como la carne o como los limones que ya habían negociado con el gobierno de Obama empezar a partir de enero o del año próximo a exportar a Estados Unidos, y tal vez eso quede un tanto relegado. Si bien es cierto que el problema comercial de Estados Unidos no es la Argentina, Argentina tiene un déficit comercial con Estados Unidos, es decir, importa de Estados Unidos más de lo que le vende a Estados Unidos por 5.000, 6.000 millones de dólares. Es uno de nuestros grandes rojos en la balanza comercial. El otro es con China y el otro es con Brasil. Pero para que te des una idea, Estados Unidos tiene un rojo en la balanza comercial con China de 250.000 millones de dólares. Y tiene un rojo en la balanza comercial con México de 180.000 millones de dólares. Es decir, esos países le venden a Estados Unidos más de lo que cifras Estados Unidos le vende a ellos, astronómicas respecto a lo que Estados Unidos logra colocar en esos mercados. Por eso, lo de Trump puede aumentar las tasas de la... Claro, el principal problema que hemos visto a partir de esta semana es el problema del financiamiento. Ya empezó a subir la tasa de interés a 10 años de los bonos del Tesoro norteamericano, que le ponen un piso al resto de las tasas de interés del mundo. Entre ellas, la tasa de interés que paga el gobierno argentino para endeudarse. Los bonos del Tesoro norteamericano pagan a 2 años ahora 2% anual. La Argentina, a partir de esta semana, está pagando para bonos a 10 años 7% anual, y eso puede encarecerse más todavía. ¿Por qué? Porque Trump está, por ejemplo, con un plan de endeudamiento brutal, planteando que quiere impulsar la obra pública, la infraestructura en Estados Unidos, haciendo emisiones de deuda astronómicas, y eso obviamente va a elevar la tasa de interés que paga Estados Unidos y a su vez la tasa de interés que paga el resto del mundo, entre ellos Argentina. En un esquema muy dependiente del financiamiento como tiene Macri, eso pone un signo de interrogación. Ahora, el problema principal es que se corte ese financiamiento. Por ahora eso no se está viendo. Pero el otro problema que yo veo, y ha generado toda una discusión dentro del equipo económico, es que esta semana empezaron las devaluaciones en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque empezó México. México, el dólar subió en 3 días 13% en México. ¿Y por qué devalúa en México? Bueno, porque están saliendo capitales de México, porque se supone que si Trump cumple que le va a poner un arancel del 30%, 35%, deja de ser negocio, y claro. hay un problema gravísimo en México. Entonces salen capitales de México. Trump amenazó con poner 40 y pico % de los productos chinos
y 30 y pico % los mexicanos. Bueno, ¿Cuánto? si Trump cumple eso, es un problema grave porque se genera una especie de guerra de moneda. Los chinos van a devaluar, obviamente México va a seguir devaluando, los países de la región van a seguir devaluando y demás. Pero me parece que esa es una posición negociadora. Lo que quiere Trump es negociar con China otras condiciones de inversiones y de comercio exterior y también con México. Es decir, quiere que las empresas norteamericanas se radiquen en México, pero después para exportarle a Estados Unidos tengan otras condiciones. Ahora, el punto principal es que las devaluaciones que vimos esta semana en México, en Brasil, en el resto de Latinoamérica, no fueron acompañadas en la Argentina. En la Argentina esta semana el dólar subió 1,8%, subió, empezó a moverse para arriba, hasta ahora se movía para abajo, pero si esto sigue, a Argentina se le genera un problema, porque si el dólar no sube en la Argentina como están subiendo los socios comerciales en la región, Argentina agrava el atraso cambiario. Claro. Es decir, agrava... ¿Y por qué subió esta semana? Bueno, justamente porque hubo capitales que también salieron de acá de la Argentina. Y el Banco Central no intervino, podría haber vendido y haber dejado el dólar planchado, aprovechó Maxi. para que el dólar suba un poquito. Pero fíjense, si el dólar hubiese subido esta semana en la Argentina como subió en México, el dólar podría haber seguido a 17,20. O si hubiese subido Claro. como subió en Brasil, a 16,60. Si Argentina no acompaña ese proceso, y por ahora no lo va a acompañar porque hay muchos dólares financieros en la Argentina, se agrava el atraso cambiario. Si empieza a acompañar ese proceso, como quiere Pratgay, Se puede agravar Pratgay la esta inflación. semana dijo, el martes próximo tienen que bajar fuerte la tasa de interés para que Argentina tenga más financiamiento interno, se desahogue un poco la producción y además el dólar empiece a moverse como se está moviendo en la región. Si eso ocurre, el riesgo es que se empiecen a mover también los precios en Argentina. Claro. Y que la inflación no quede desacelerándose como en los últimos meses.